Hoy ha muerto el Papa Francisco, y seas creyente o no, es evidente que el sucesor de San Pedro tiene una relevancia innegable. El Santo Pontífice encarna la voz de 1.390 millones de personas, y el que sea jefe de la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas plenas con 184 estados y un asiento propio en la ONU. Esa combinación de masa social y estatus soberano le permite mediar en conflictos seculares, pero hoy, con la muerte del Papa Francisco, no solo se marca el final de un pontificado de casi 12 años, sino que también cierra un capítulo singular en la relación entre moral, poder y economía. Francisco fue el primer papa en cuestionar abiertamente las bases del capitalismo tal y como se entiende hoy en día, el capitalismo contemporáneo. En su exhortación Evangelii Gaudium denunció con claridad que esta economía mata. Así lo dijo, en referencia a un sistema que excluye, concentra la riqueza y genera pobreza estructural, según sus palabras. Aunque hoy hay otra noticia relevante que trataré mañana, mucho más en detalle, la dimisión de Klaus Schwab como jefe del foro de Davos y el World Economic Forum, por lo que te animo a suscribirte si aún no lo has hecho y a darle a la campanilla para que de esa manera esta plataforma te avise en cuanto yo suba ese vídeo. A pesar de esa noticia, hoy debes quedarte porque voy a profundizar en una de las vertientes menos comentadas del legado del Papa Francisco. No vamos a insistir en si era un papa de izquierdas, como dicen, si luchó o no en contra de lo establecido en términos religiosos, tal vez, o si fue capaz de perseguir los grandes pecados de la Iglesia, o ni tan siquiera si tiene sentido que exista un Estado vinculado a una religión. Como eso ya lo están haciendo muchos otros, y además mejor de lo que yo podría hacerlo, a mí me interesa más lo que ha supuesto, o lo que han supuesto, su crítica frontal al capitalismo desregulado, el cierre de miles de cuentas irregulares que había en el Vaticano, su propuesta de una economía del bien común, su impulso de una ecología integral, su respaldo incluso al ingreso básico universal y a la condonación de las deudas en los países pobres. No te vayas, que lo de hoy también te interesa. Más allá de la política, la influencia del Primado de Italia, como se le conoce también al Papa de Roma, cala en los grandes retos globales. La encíclica Laudato Si impulsó el consenso moral que desembocó en el Acuerdo de París, por ejemplo. La Rome Call for AI Ethics reunió a grandes empresas como Microsoft, IBM y Cisco para poner freno a lo que ellos denominaban abusos de la inteligencia artificial. La propia red Caritas Internationalis moviliza a 162 agencias en 200 países ante desastres y pobreza. Los museos vaticanos, con 6,8 millones de visitantes ya en el año 2023, son obviamente un motor cultural y económico mundial. Aunque no creas en la religión católica, ni tan siquiera en Dios, esas acciones inciden en la geopolítica, el clima, la tecnología y la economía del día a día. De ahí que, en el caso del recién fallecido Papa Francisco, su liderazgo ha supuesto un viraje económico dentro y fuera del Vaticano. En casa, en el Vaticano, impulsó reformas profundas, creó la Secretaría para la Economía y reorganizó los mecanismos financieros de la Santa Sede, con el fin de reducir la opacidad y, obviamente también, los escándalos que durante décadas empañaron las finanzas vaticanas. Su firmeza quedó evidenciada en casos como el del cardenal Becciu, condenado por desviar millones de euros. Se comenta, que Francisco no solo predicó austeridad, sino que también la aplicaba. Una de las facetas más destacadas de Francisco ha sido su crítica frontal al orden económico mundial, especialmente en algo que él denominó capitalismo desregulado. En una exhortación denominada Evangelii Gaudium de 2013, lanzó una frase contundente. Dijo, como te decía antes, esta economía mata. Con ella denunciaba una economía de la exclusión donde la búsqueda de lucro sin freno llega a costar incluso vidas humanas. Puso como ejemplo que no puede ser noticia la muerte por frío de un anciano sin techo mientras los titulares celebran o lamentan fluctuaciones bursátiles o beneficios bancarios. Esa paradoja expresa lo que él llamaba cultura del descarte, en la que los pobres y débiles son tratados como sobrantes del sistema. El Papa también rechazó la teoría de que la prosperidad, así la definió, derramada, desde los de arriba beneficia automáticamente a los de abajo. Él decía que no. Señaló más bien que la globalización ha sacado a muchas personas de la pobreza, pero ha condenado a muchas otras a morirse de hambre
aumentando la desigualdad y advirtiendo además que no se puede esperar mucho más para atacar las causas estructurales de esa pobreza. Se lo dijo al que mañana comentaré, a Schwab, pero ahí se quedó. En su diagnóstico, el mercado sin control genera exclusión. Paradójicamente, esa visión moral del Papa Francisco guardaba ecos tanto en la filosofía liberal clásica como en alguna crítica socialista. Por un lado, recordaba la preocupación ética de Adam Smith, el padre del liberalismo económico, quien ya observó en su momento que no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, sino por su propio interés. Smith confiaba en que ese interés individual, regulado por la mano invisible del mercado, podía redundar en el bienestar general. Pero Francisco advertía que sin un marco de justicia, esa búsqueda egoísta de ganancias al final terminaba sacrificando siempre a los mismos, a los más débiles. Es todo más complejo de lo que nos cuentan por ahí los medios. Así, desde una visión cristiana, Francisco coincidía en señalar la brecha moral de un sistema que concentraba riqueza mientras generaba exclusión. Pero no fue el primero. Ya Juan Pablo II había advertido en 1991 que un capitalismo sin un sólido marco ético y jurídico era inaceptable. Y Benedicto XVI pidió en el 2009 dar espacio a la lógica del don y a la gratuidad de la economía. Francisco retomó esas ideas con un léxico mucho más crudo. Denunciaba la idolatría del dinero y afirmaba que el dinero debe servir y no gobernar. Esto le valió críticas en algunos sectores que lo tildaron de ingenuo o incluso de el papa marxista. Él respondió que preocuparse por los pobres está en el corazón del Evangelio y que eso no es ideología. En efecto, se ha generado ahí un debate entre su visión profética y la economía convencional. Por ejemplo, se le objetó que aunque hubiera desigualdad, también la prosperidad media mundial ha ido creciendo como nunca antes. Pero si hay algo que a nivel económico, en un plano más doméstico, sí tuvo efectos directos y se enfrentó a muros infranqueables, fue lo que pasó dentro del Vaticano. La credibilidad de su discurso exigía coherencia puertas adentro. Por eso, desde el inicio de su pontificado, Francisco acometió reformas para sanear las finanzas vaticanas, algo que tradicionalmente estaba muy rodeado de opacidad. Tras años de escándalos que habían erosionado la imagen de la propia Iglesia, el Papa Francisco impulsó una reorganización sin precedentes orientada a la transparencia y al buen manejo de los recursos eclesiales. Y os aseguro que eso no era fácil. Una de las primeras medidas fue, ojito con esto, cerrar unas 5.000 cuentas bancarias irregulares de las inactivas IOR, es decir, el llamado Banco del Vaticano. Además, creó algo que no existía hasta entonces, la Secretaría para la Economía, una especie de Ministerio de Finanzas dentro de la Santa Sede, y constituyó un Consejo de Economía formado por cardenales, pero también por expertos laicos para supervisar esa gestión. Esa reestructuración pronto empezó a arrojar algunos resultados y se descubrieron, ojito con esto, centenares de millones de euros que no figuraban en los balances oficiales, unos 1.400 millones según el reporte de 2014. Imaginaos el pollo que se debió montar allí. Aunque Francisco promulgó normas más estrictas en el control y se avanzó en transparencia, por primera vez se publicaron, por ejemplo, los balances consolidados de la propia Santa Sede, los resultados han sido, digamos, mixtos. Hoy el Vaticano goza de unas finanzas más saneadas, mucho más que antes, pero dista de ser, está muy lejos, de ser un modelo de rendición de cuentas. Junto con la reestructuración financiera, el Papa Francisco dio pasos firmes para combatir la corrupción dentro de la Iglesia. De hecho, catalogó la corrupción como una gangrena y enfatizó que la Iglesia, para ser fiel a su mensaje, debía ser ejemplar en limpieza administrativa. En ese terreno, su acción más emblemática fue el caso del cardenal Giovanni Angelo Becciu. Antes lo hemos comentado. Becciu era un alto funcionario vaticano y era colaborador muy cercano del Papa, y estuvo involucrado en una oscura operación, la compra de un lujoso inmueble en Londres con fondos de la Santa Sede. Fue una transacción plagada de irregularidades y posibles fraudes. Al conocer los detalles, el Papa Francisco actuó rápido y en 2020 destituyó a su hombre de confianza de todos sus cargos y privilegios y permitió, ojo también con esto, que la justicia lo procesara penalmente. Pues bien, hasta ahora
digamos que hemos analizado cómo el Papa Francisco criticó el sistema económico global y emprendió reformas de tipo interno, incluso enfrentándose a casos de corrupción en su propia casa. Pero vamos a ver cómo también propuso alternativas para una economía más humana según su punto de vista, que aunque no se esté del todo de acuerdo, sí tiene importancia relevante, y por eso es importante analizarlo, aunque hoy eso no lo va a hacer nadie. El Papa no se quedó solo en la denuncia. También se esforzó por inspirar un modelo económico más solidario. Está aquí bien, ¿no? En 2019 convocó un innovador encuentro global llamado Economía de Francisco, que fue dirigido hacia jóvenes economistas y emprendedores. Jóvenes que, de decenas de países de todo el mundo, se unieron para repensar la economía con algún criterio o con más criterio de justicia social y ambiental. Francisco explicó el objetivo de todo ello, que era cambiar la economía actual y darle un alma a la economía del mañana. Ese foro propició un debate sobre temas como empresa, dignidad humana, finanzas éticas, desarrollo sostenible y otros elementos de una economía del bien común, es decir, la que está orientada al bienestar de todos y no solo de los mercados. Un pilar fundamental de esa visión era la integración de la justicia social con lo que él llamaba sustentabilidad ecológica. En su encíclica Laudato Si de 2015, Francisco subrayó que la crisis ambiental y la crisis social son dos caras de un mismo problema. Y eso sí que era distinto a lo que se dice por ahí. Por ello insistió en que una economía sana debe respetar los límites de la tierra, pero tiene que garantizar condiciones dignas para todos. Y eso iba en dirección contraria a lo que algunos hacen o dicen. Su concepto de ecología integral planteaba que todo está interconectado. El modo en que producimos, consumimos, todo eso afecta tanto a pobres como al planeta. Y abogó por modelos de desarrollo sostenibles, energías limpias y un cambio de mentalidad que anteponía el bien común a la ganancia inmediata. Y ahí había algún problemilla, digamos, técnico. Durante la pandemia de 2020 sugirió estudiar la implementación de un ingreso básico universal que garantizara a cada persona un piso de dignidad, techo, alimento y salud, reconociendo el valor de trabajos precarios a menudo de tipo invisible. Esta idea insólita en boca de un pontífice mostró su interés en trasladar soluciones fuera de lo convencional ante situaciones de tipo extremo, algo que obviamente merecería muchos matices. Te los contaré al final. Pero igualmente, de forma recurrente, el Papa fue pidiendo aliviar o condonar la deuda externa de los países pobres y reformar las reglas financieras internacionales que perpetúan la pobreza. No fueron gritos al aire, ni un canto al sol. En un viaje a África denunció el colonialismo económico, que sigue expoliando al continente, y en diversos foros exigió poner fin a la venta de armas en zonas de conflicto y al lucrativo negocio de la trata de personas. Todos estos flagelos estaban vinculados, según él, a una economía global sin escrúpulos. Ahí no habló de que China, hoy en día, es el país con el mayor grado de relaciones comerciales y de intereses comerciales y de extracción y de expolio con el continente africano. De eso no habló y hubiera sido interesante. Para el Papa Francisco había dos elementos cruciales: la justicia distributiva, reparto equitativo de la riqueza, y el bien común, bienestar de todos. Y la Iglesia ahí tiene una ventaja, de la que goza cualquier santo padre de turno, y es que se sabe que la Iglesia ofrece principios y no recetas técnicas. Aunque podemos aceptar que si no puede ejecutar algo sí está trasladando un horizonte ético a las políticas que habitualmente no tienen un fondo moral, ahí habría algo en lo que escarbar. Más allá de las iniciativas concretas, el enfoque del Papa Francisco ha sido, ante todo, evangélico: ubicar a la persona humana y su dignidad en el centro de la economía. Bien, su legado, según trasladan las organizaciones católicas, es haber encendido la imaginación moral de muchos, según ellos especialmente en los más jóvenes, hacia una construcción de una economía que sea algo más solidaria que la que tenemos ahora. Pero ahora que el pontificado de Francisco ha terminado, cabría preguntarse qué perdurará de su visión económica y qué aspectos podrían desvanecerse. Por un lado, su impacto intangible yo diría que es innegable. No ha muerto un papa cualquiera. Ha recolocado en la conversación global la dimensión ética de la economía, y eso es importante. Su figura se erigió en un faro moral para muchos que iluminó las fallas del propio sistema. Este legado de conciencia difícilmente se perderá en la Iglesia o en su sucesor. En el escenario global, el legado del Papa Francisco es el de un referente moral que puso en jaque la conciencia de líderes políticos y económicos.
A pesar de que en los últimos años, obviamente, su salud no le permitió hacerlo como al principio, sus llamamientos en favor de los excluidos han resonado ampliamente durante este tiempo, pero además lo han convertido en inspiración de políticas concretas dentro de un desafío que, de momento, ha quedado inconcluso. Muchas de sus propuestas, como la renta básica universal o la condonación de deudas, requieren voluntad política internacional que, obviamente, hasta ahora ha sido nula. Ambas precisan algo más que un debate. Precisan claramente de un estudio complejo, pues estamos hablando de modificar el concepto mismo de la estructura económica del planeta. De hecho, esas propuestas ignoran las ineficiencias del centralismo y el historial negativo de las políticas intervencionistas, subvencionadas y de la propia cultura del subsidio. Nunca ha ido bien. Las prescripciones económicas del Papa Francisco descansaban en la premisa de que la economía de mercado es intrínsecamente inequitativa y requiere elevadas dosis de regulación, de redistribución y de intervención estatal. Sin embargo, la historia nos muestra que los países que más han reducido la pobreza lo hicieron justamente haciendo lo contrario, abriendo mercados, protegiendo la propiedad privada y limitando la discrecionalidad política. Los controles de precios y la hipertrofia fiscal que el pontífice sugería suelen asfixiar la inversión, erosionan la innovación y, paradójicamente, recortan las fuentes mismas de la propia caridad que él deseaba multiplicar, de buena fe. Resulta además contradictorio que quien denunciaba la idolatría del dinero dirigía un microestado que concentra el poder absoluto, controla un banco con décadas de opacidad financiera y posee un considerable portfolio inmobiliario de lujo, todo ello sin someterse a las reglas de la competencia, la transparencia o la tributación que se le exige a los demás. Al final, la crítica del Papa Francisco confundía defectos humanos, corrupción, privilegios, connivencias, con el libre intercambio en sí. Lo que falla no es el mercado, sino la captura política que prospera cuando, como en el Vaticano, el Estado crece sin límites. En todo caso, su legado quedará como el de un santo padre que marcó un nuevo modo, una nueva época, y en ser el Papa que más gustaba a los no creyentes. La historia, como a todos, también le juzgará. Seguimos.